Escucha. Bueno, dale. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el Wicca Coven Internacional Ecléctico. Hoy vamos a tener nuestra primera charla de taller de simbología, dada por Manuel Jiménez. Y así que saludos, Manuel, y adelante. Muchas gracias. Pues mira, os mando un saludo a todos y hace poco comencé una pequeña tarea de simbología y dado que es un tema que apasiona dentro de la magia, pues se da la invitación a la creación de este taller de simbología, como otros que hemos tenido de lectura y que tenemos de lectura, o el de tarot, pensando de que pueda gustar, como hemos tratado a veces la mitología o cuestiones así. Y el símbolo, que el primer símbolo que he elegido para dar apertura a este taller es el símbolo del uroboros. El uroboros es el símbolo que mezcla el círculo con la serpiente. El uroboros es una expresión griega que significa morderse la cola. Y el símbolo, representado por una serpiente en forma de círculo, es una serpiente que se está devorando su propia cola. La primera vez que yo vi el uroboros fue rodeando al escudo de la teosofía, esa secta que fundó Elena Petrovna Blavatsky, y en su emblema encontramos el uroboros. Esa fue la primera vez que yo vi el símbolo. Y una vez que uno empieza a indagar en el significado del símbolo, pues la verdad es que es un símbolo que acaba apareciendo en los grimorios de muchas personas. Yo en el mío tengo dibujado el uroboros y en el interior ese párrafo de esa canción wicana que tanto me gusta y que a veces la he compartido, de la de estamos dentro del círculo que no tiene comienzo y que no tiene fin. El uroboros a veces aparece pintado no solo como una serpiente que se muerde la cola, sino como un dragón que se muerde la cola. A veces está dibujado de esa manera. En la lengua tenemos una expresión que es el pez que se muerde la cola. Y esa expresión no está muy alejada de ciertos matices que puede llegar a tener la energía del uroboros, porque todo símbolo es ambivalente, polivalente, y más allá de eso, a nivel personal se le puede dar el carácter que uno quiera. Un símbolo puede ser transformado en una señal, en un convenio. El uroboros cuenta la tradición que la primera vez que se ve dibujado en un papiro registrado está datado del siglo primero, entre el primero y el cuarto después de Cristo, en un libro alquímico escrito por una autora que se hace llamar Cleopatra la alquimista. Fijaros cómo es la precisión de la ciencia de la historia, que dicho libro está datado entre el siglo I
y 4 después de Cristo. Eso está bastante bien, porque eso me hace rebobinar en la historia alrededor de unos 1500 años, por decir poco, yendo hacia atrás. En ese libro alquímico aparece un uroboros muy sencillo, de blanco y negro, con una inscripción en griego que dice que todos somos uno. Sí, dice esa frase que los predicadores de la nueva era la usan como eslogan. Todo es uno. Y ahí lo encontramos en ese libro alquímico escrito por Cleopatra la alquimista. Cleopatra la alquimista luego aparece en muchos escritos de alquimia, en muchos diálogos alquimistas, como un personaje prototipo dentro de las escuelas esotéricas de la alquimia. Siendo vertientes, claramente la diferencian a Cleopatra la faraona, pero cuando ya el personaje no es el personaje histórico, sino ese personaje arquetípico que aparece en las escrituras alquímicas, se juega un poco a confundir, ¿no? Este libro se pudo tener constancia de él y ha quedado recogido porque formaba parte del amplio número de libros vinculados a la alquimia y la magia que había dentro de la biblioteca de Alejandría. Pero el propio folclore nos indica de que esta alquimista se valió de poder dibujar en ese papiro el uroboros, puesto que ya estaba dentro de su tradición cultural dicha idea. Pudiéndose ser más antiguo los mitos nórdicos, en donde encontramos más de un uroboros escrito en las piedras. Sabemos que famosos son las piedras rúnicas que tallaron los druidas vikingos con sus runas, su lenguaje sagrado. Pero aquellos que aman las runas sabrán que esa escritura sagrada, en una casi total mayoría de las veces, acababa siendo dibujada en el recorrido del cuerpo de una serpiente que normalmente se retorcía hasta que con su boca alcanza la cola. Los estudiosos de los símbolos interpretan así que esa escritura rúnica encontrada en esa piedra no puede ser otra cosa más allá de un conjuro. Y teniendo el símbolo de la serpiente algo que decir al respecto. Dentro de la mitología de los pueblos escandinavos, de los pueblos nórdicos, de los normandos, de los vikingos, porque se les ha llamado así de todas esas maneras, incluso los griegos les hacían llamar los hiperbóreos, encontramos en su mitología una leyenda de una serpiente hija de Loki y de una gigante llamada la serpiente del Midgard, porque el Midgard era la tierra que rodea a esa serpiente, que acabó teniendo tanta sed y tanta hambre, se hizo tan gigante que acabó rodeando el mundo y no teniendo otra forma de alimentarse que mordiéndose su propia cola, para así poder alimentarse y generarse a la misma vez que se come y se destruye a sí misma. En efecto, los estudiosos de simbología están en concordancia cuando dicen que el uroboros representa la concepción cíclica de la vida, el ciclo de la vida, que el uroboros
hace referencia al carácter cíclico del tiempo y del periodo. Y los grandes estudiosos de la magia histórica, del chamanismo prehistórico, nos hacen saber que esa concepción cíclica del tiempo es común en todas las culturas del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur, aunque con ciertas peculiaridades. El Uroboros es un concepto cíclico, es un concepto de eternidad, es un concepto de no existir un comienzo, de no existir un fin. Un concepto tanto en común como en Oriente como en Occidente, pero las tribus a veces tienen sus peculiaridades o juzgan de ciertas maneras esas fuerzas naturales, metafísicas, que acaban comprendiendo y las evalúan. Erróneamente, puesto que la naturaleza es siempre neutra, como neutra es la divinidad. De tal manera se puede haber cierta diferencia entre la concepción cíclica que se tiene en Occidente, en Oriente, aunque hoy día, en los albores de la era de Acuario, todo se está fusionando. Pero sí es cierto que en ese concepto cíclico hay ciertos matices. Hemos hablado de que el Uroboros es la mezcla del símbolo arcaico del círculo y de la serpiente. El círculo por sí solo es ya concepción cíclica. Y una definición filosófica de un círculo se podría definir como un camino que inevitablemente, conforme se aleja de su origen, paradójicamente siempre se está acercando a él. Observando y observando una vida y otra vida, un indicio por aquí, otra pista por allá, los seres humanos fueron creando su cultura y llegaron a comprender de que habían vivido antes de haber vivido. Y que había posibilidad del regreso. El concepto del renacimiento, el nacimiento, el desarrollo, la muerte y la destrucción y de nuevo el brotar y el resurgir, es una idea propia de ese círculo y de ese ciclo. Eso va por ahí, el símbolo del círculo. Pero el símbolo de la serpiente de por sí es un símbolo tan pintoresco que tal vez podría haber sido el título de un día del taller de simbología, pero pudiera ser sumamente acertado, pero a la misma vez pudiera espantar y asustar, porque el símbolo de la serpiente, una de las cosas que causa es temor, dado que su símbolo, su icono, la realidad de esta es que ha llegado a existir serpientes tan grandes que han sido predadoras del ser humano
y algunas tan pequeñas y tan venenosas que lo siguen siendo. Y existe un gran porcentaje de fobia hacia el reptil proveniente de los mamíferos humanos. Cosa que no impidió para maravillarse con los encuentros en plena naturaleza que los buscadores del bosque encontraban cuando se topaban con la piel mudada de una serpiente. Las serpientes todos los años mudan de piel. El ver dicho gesto con los ojos puede llegar a ser chocante, puesto que es una mutación, es un proceso, es un periodo en la vida de la serpiente peculiar con respecto a lo que es su día a día. Y el resto que deja da lugar a una reflexión y acabó siendo símbolo, metáfora de cuestiones fundamentales que se entienden con el espíritu y que cuestan trabajo de expresarlas con las palabras. El renacimiento, que en la era de Piscis vendrá bajo las enseñanzas de un maestro llamado Jesús, en la prehistoria llegó a estar atada al culto al fénix y de una forma muy arcaica al culto de la serpiente. La serpiente fue adorada en la antigüedad. Eso es una verdad más allá del odio que se le pueda tener a las élites luciferistas, satanistas y a ciertas élites que tal vez puedan adorar a otros dioses, como Moloch o Baal, o el rechazo que se nos da a las personas de bien, el ritual humano con el fin de crear pactos de poderes, de secretismo, de ocultación y de manipulación. No en todos los lugares es así. En Japón, en China, multitud de leyendas, acaba muriendo el héroe, acaba muriendo el maestro, transformándose en una sabia serpiente que para nada causa temor en el folclore de dichas personas. La serpiente en el antiguo Egipto, en forma de jeroglifo, llegó a representar las fuerzas invisibles, llegó a representar la fuerza mágica, la fuerza astral. En la naturaleza, las líneas rectas y las líneas curvas están en continuo enfrentamiento. Por eso hay historias en donde hay palos que se transforman en serpientes y por eso hay serpientes que se enroscan en los palos. En toda estructura viva puede existir una geometría de trasfondo vinculada con la esfera, vinculada con la flor de la vida, o la misma expresada de otra manera en líneas rectas, vinculada con lo que se conoce como el cubo de Metatron. La serpiente fue símbolo de renacimiento, fue símbolo de reencarnación.
dicho concepto en la filosofía también a veces es nombrado como el eterno retorno, siendo un pilar fundamental de la mitología, las místicas, las escuelas de misterio. En la antigüedad se encuentra escrito en las escuelas de los estoicos como más antiguas las referencias que hay sobre dichos conceptos, reflexiones sobre lo que se conoce como el eterno retorno, que podría ser la traducción del Uroboros. En el Uroboros, cuando se acerca a cualquier diccionario, por muy sencillo que éste sea, por ejemplo, la Wikipedia, por poner un ejemplo, incluso en un diccionario tan patético como este, encontramos de que en las últimas afirmaciones que se hace sobre el símbolo, se le hace otorgar un pequeño matiz. Y te dicen cosas como que también el Uroboros representa la pena que da el sacrificio vano de avanzar y seguir para acabar en el punto de partida. Eso es muy suave, pero muy acertado para el lado oculto que pudiera llegar a tener ciertas formas de cargar el Uroboros que tienen ciertos linajes de magos, entre ellos la teosofía. Es verdad de que eso de lo arduo, que es el eterno retorno, es una concesión que puede ser simplemente una interpretación humana, un juicio ante lo que es el eterno retorno. El eterno retorno está muy bien tratado en la cultura védica a través de lo que es el samsara, la rueda de la vida, la rueda de las reencarnaciones. En dicha manifestación no hay tantos matices negativos como en otras culturas, dado a que el estudio de dicha rueda se ve que hay un perfeccionamiento de vida a vida que permite la evolución espiritual. Así que cualquier tipo de carga negativa que pudiera tener esa concesión cíclica parte de ciertas formas de vida que pudieran preocuparle el hecho de que cada gesto, cada acción en esta vida repercute uno en el otro y que está todo dentro de la eternidad. O sea, los valientes no tienen miedo de que eso sea así. También se llega a comprender la diferencia que hay entre mascar la verdad de la antigüedad y comprenderle de que las cosas son así, a lo que sucede en un futuro actual y presente, en donde especula con esos conocimientos antiguos y todo quedará en un pudiera ser, podría ser. Dado que la fe y la creencia marca notablemente la actitud que se puede llegar a tener en la vida. Tenía un poco más en mi cabeza conforme visualizaba esta tarde un poco la charla. Veía un poco esa carta del tarot con la rueda de la vida y el demonio girándola y ese tipo de cuestiones, viendo de que todo eso son interpretaciones más de lo mismo. Ese samsara, en algunos episodios de la historia, en algunos tribus, en algunos lugares, ha llegado a tener concepción de interpretación de una prisión. Y en ese juego tiene que ver mucho
esas jerarquías y esas intermediaciones de fuerza que pudieran tener un interés sobre la energía del ser humano, esas energías, esos espíritus que hay entre medio de la gran fuente y entre nosotros. Y por aquí lo voy a dejar y os doy las gracias por acompañarme y doy la palabra por si alguien quiere compartir o si me queréis echar alguna preguntita. Y creo que por aquí ha estado más o menos. Pues yo quiero decir, Manuel, muchas gracias. uy, Súper yo quería interesante, decir, Manuel. súper interesante, sí. Gracias por la información. Mira, solo me ha faltado oír lo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero también lo has dejado apuntar cuando hablabas de culturas. La serpiente emplumada es un dragón y lleva pluma porque lleva alas y está volando. Es una serpiente voladora. La serpiente emplumada forma parte también de la Bueno, historia mira, yo de los nórdicos eh, y la serpiente emplumada está en el sur de el México, símbolo de la escondida. serpiente, ya sabemos que también de que se dibuja en la columna vertebral cuando se hace el Reiki, ¿vale? Y es un símbolo que se hace siempre por bienestar. Y ya sabemos que es un símbolo muy efectivo, ¿vale? Y se dibuja desde la nuca a través de toda la columna vertebral, que es por donde vibra todas las energías, digamos. Y bueno, solamente podría decir eso, que se utiliza para la sanación. Gracias, Mati. Sí, la serpiente está en muchos símbolos. Está, por ejemplo, en el símbolo que utiliza la farmacia, que es la serpiente enroscada en un cáliz. Y mira, es que la verdad tampoco hay que dar mucha caña porque en el taller son todos esos símbolos son símbolos que podemos tratar un día. Un día podemos venir con ese símbolo de la farmacia, mirarle el origen y mirarle qué es lo que puede significar. Que algunos ya lo sabréis y veréis que tiene mucho vínculo con la homeopatía, entre otras cosas, y cuestiones así también. Bueno, gracias Manuel por la exposición. Quería añadir que para hablar en este caso, del Uroboro, que como bien has dicho es una serpiente, pues estaría bien hablar de la serpiente en general, cualquiera que sea la forma que adopta. Me llamó siempre la atención que la serpiente está presente en diferentes culturas. Shiva en el hinduismo, uno de sus atributos, uno de sus es la serpiente, una cobra. Todos sabemos que en Egipto se representa con la serpiente en la frente, pues en todos los iconos del faraón. Se dice que Cleopatra escogió una serpiente como forma de suicidio, entregó la vida a través de la serpiente, en fin. Lo que quiera que signifique la serpiente en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, con saltos muy, muy pronunciados de miles de años a veces, o miles de kilómetros, como bien se ha dicho, la serpiente emplumada, que es el Coat. Es necesario describir qué significó, qué papel jugó, qué necesidades de conocimiento llenó el concepto serpiente en esas diferentes culturas. Yo voy a proponer una que creo que es constante en diferentes obras, diferentes fuentes, como la serpiente representando el amor al conocimiento, aunque hoy lo podemos llamar filosofía, en diferentes contextos tenía
otras aplicaciones, pero era la búsqueda de la respuesta, del conocimiento, de la explicación de por qué llegó uno aquí y está aquí, y representó siempre un sello, se representó un misterio, representó siempre un hito que no era fácil lograr, digamos que se preciaba en muy alto grado. Había que hacer sacrificio en el sentido de esfuerzo, dedicación, tu vida entera puesta en un camino determinado de evolución. La forma, ya sea como el tercer ojo, diríamos, en la frente del faraón, o la expresión de que el faraón alcanzó ese grado de iluminación, de sapiencia, de conocimiento. En India es la sabiduría, es la habilidad de conocer. La serpiente podía engañar, haciéndose pasar por una cuerda en el camino, que llegó a engañar a un maestro reconocido en uno de las parábolas, digamos, de las leyendas o de los mitos que desarrolló la cultura védica. Se representó así. La serpiente fue confundida con una soga, ya que el monje echó a correr. No hay una serpiente, vale. Es el temor a conocer algo que el Uroboro vino a resolver. Me atrevo yo, y esto es un atrevimiento personal, pero en fin, lo comunico, lo pongo aquí en común. Estamos en confianza. El Uroboro significa el conocimiento que se satisface a sí mismo y que es eterno por ese motivo. El Uroboro es la serpiente que consume su cola, por lo tanto se está nutriendo, por tanto crece la cola que va a morder otra vez, en un círculo eterno y continuo. Queriendo representar que ni tuvo un comienzo ni tendrá un final. En otra metáfora es el tiempo en el que da miedo, porque ¿qué soy yo? Pues yo soy lo que se materializa en un futuro inmediato. El segundo de cuando inicié esta conversación ya no existe, ahora estoy en un futuro, pero ese futuro al tirar de mí está creando el pasado, como si dejara una estela. Una metáfora filosófica, sí, mística también, pero que llega a dejar sin respuesta aquella pregunta. Simplemente la propia existencia y el devenir te dará el sentido de estar aquí. Y da miedo porque huimos de un destino inequívoco que todo el mundo conoce, que es obvio, que es la extinción individual de la propia persona, la muerte. Y sin embargo debería darnos esperanza, y por eso pervivo el mito de que, mira, después de la muerte, después de ese bocado de la punta de la cola, sigue habiendo cola, sigue habiendo el flujo infinito, y pone en duda la extinción global del ser. Será de una parte y será del cuerpo. Entonces, da para muchísimo, es un símbolo abarcante y universal que se ha compartido, como digo, en diferentes culturas, en diferentes latitudes, y que aún hoy suscita las mismas necesidades de saber que en todo nuestro pasado. Quería decir eso. Y otra vez, gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Diego. No sé si es que tengo el móvil un poquito estropeado, no sé, antes estuve hablando, no sé si me habéis escuchado. Sí se te oyó, Mati. Vale, pues ya está.